Bienvenidos a una nueva clase de Taller de Derecho de Familia 1. Hoy día conversaremos acerca de la audiencia de juicio, segunda parte, en relación a la incorporación de la prueba testimonial. Testigos. Los testigos se definen como terceros extraños al juicio que vienen a declarar en él respecto de hechos sustanciales pertinentes y controvertidos que han podido percibir por sus sentidos. De este punto de vista, lo relevante respecto a los testigos son, primero, que son ajenos a las partes, no están involucrados en el litigio propiamente tal, y segundo, ellos declaran o deponen respecto de hechos que han podido percibir. No declaran en base a sus opiniones, no declaran en base a sus pensamientos ni a sus deducciones, sino que respecto a hechos concretos que ellos han podido percibir directamente por sus sentidos. La declaración en materia de familia se encuentra regulada en los artículos 33 a 44 de la Ley 19.968 y su importancia redice relación con que, por reenvío, esta es la norma aplicable a la declaración de partes y a la declaración de peritos. ¿Qué es lo que ocurre con la interrogación o la forma de interrogación? Contraexamen, objeciones. Respecto a la declaración de testigos en materia de familia, lo primero que tenemos que tener claro es que no hay una regulación en cuanto a la forma de interrogar. A diferencia de lo que ocurre en el Código Procesal Penal en los artículos 298 y 313, se regula exactamente igual que en materia de familia la prueba de los testigos. Sin embargo, en los artículos 329 a 320 se regula directamente la declaración del testigo. Se regula la forma de interrogación, se regula cuáles son las preguntas que se encuentran prohibidas por parte de quien presenta al testigo. Lo mismo ocurre en materia laboral. El Código del Trabajo, en los artículos 454, número 5, nos dice en definitiva quiénes pueden ser testigos, cómo pueden prestar testimonio, cuáles son los pasos a realizar en la audiencia, pero en el artículo 454, número 6, nos indica cuáles son las preguntas que se encuentran permitidas, la interrogación directa hacia los testigos y cuáles preguntas se encontrarían prohibidas. En ambos casos estamos hablando de que se encuentran prohibidas aquellas preguntas impertinentes que inducen a error y aquellas que no digan, que puedan implicar autoincriminación. Sin embargo, en materia de familia nosotros no nos encontramos con una norma. La regulación en materia de familia es similar a la que se encuentra en el artículo 298 y siguientes del Código Procesal Penal o a la regulación del artículo 454, número 5 del Código del Trabajo. Sin embargo, se carece de una norma específica en cuanto al proceso de interrogación. ¿Qué es lo que nos dice la Ley 19.968? Nos dice que en el artículo 64 que los testigos serán interrogados por las partes. Luego de la interrogación de las partes, podrá el juez realizar preguntas aclaratorias. El artículo 36, respecto de las actuaciones del tribunal, nos dice en cuanto a los testigos que no puedan y que no tengan obligación de comparecer al tribunal, que serán interrogados por las partes, pero nos dice que el juez calificará las preguntas. Vale decir, el artículo 36 nos indica en primer lugar de que efectivamente el juez puede calificar las preguntas en relación a esta circunstancia especial. El artículo 40, en cuanto a la declaración de aquellas de los menores, de los niños, niños adolescentes, nos dice que podrán dirigir sus preguntas, ratificando un poco la idea de que son las partes las que interrogan, solamente que en este caso, de manera excepcional, interrogan de manera indirecta, dirigiendo sus preguntas a través del tribunal. Lo mismo nos reitera el artículo 41, dirigir las preguntas por su intermedio. El artículo 26 bis, respecto a las facultades que tiene el juez en la dirección de audiencia, nos dice que podrá moderar la discusión e impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles. Desde este punto de vista, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora en cuanto al examen directo? Tenemos en definitiva que podemos concluir que de todas las normas que se encuentran en la Ley 19.968, son las partes las que dirigirán un interrogatorio de manera directa hacia el testigo propiamente tal y que el juez tiene ciertas facultades para efecto de impedir que las preguntas se desvíen a puntos no pertinentes o que sean inadmisibles en relación al objeto del juicio. También tenemos la aplicación de las normas de exclusión de prueba, que en definitiva la prueba dice relación con acreditar hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos. Por lo tanto, toda prueba que apunte a hechos impertinentes, toda prueba que se refiera a hechos que no son objeto del juicio o toda prueba que en concreto sea sobreabundante por reiteración, también podría ser excluida. Y por consiguiente, si se puede excluir la prueba, también debería poder excluirse aquellas actuaciones que son impertinentes, inconducentes o sobreabundantes respecto de la misma.
Tratando de salvar esta situación, tenemos la norma del artículo 27 que nos hace un reenvío al libro primero del Código de Procedimiento Civil. Este, a su vez, en el libro de cuestiones comunes, nos hace un reenvío en virtud del artículo 3 al libro 2 que reside en relación con el juicio ordinario. Sin perjuicio, a pesar de este reenvío en cuanto a las normas supletorias establecidas para el procedimiento de familia, debemos tener claro de que estas no indican nada en cuanto a la interrogación de los testigos o a la posibilidad de objetar las preguntas. De este punto de vista, nos quedamos en definitiva con esta idea de que en virtud de manera indirecta la ley 19.968 regula la posibilidad de objetar determinadas preguntas por ser inconducentes, impertinentes, no decir relación con el objeto del juicio, ser reiterativas o implicar necesariamente una autoincriminación por parte del testigo que depone. Y quizás en una interpretación sistemática podríamos incorporar las normas del Código Procesal Penal, en su artículo 329, y del Código del Trabajo, en su artículo 454, número 6, que nos ayudan un poco a dilucidar cuál es el problema de aquellas preguntas que pueden ser objetadas, ¿ya? Entonces, de esta forma, tenemos varias posibilidades en cuanto a las objeciones de la prueba de la interrogación directa. Son importantes el artículo 64, el 26 bis y el 31 para efecto de poder construir el sistema de interrogación en relación a los testigos en materia de familia. El examen directo. El examen directo consiste en realizar una serie de preguntas a los testigos para efecto de que ellos expongan cuáles son los hechos que percibieron ante el tribunal. Respecto de esta, hay mucha discusión en cuanto a la forma de realizar la interrogación, pero lo que tenemos claro es que precisamente por el tipo de objeciones que se pueden realizar, lo que se trata de impedir es que sea el abogado quien declare a través del testigo. Y por lo mismo existe una serie de reglas en cuanto a la forma de interrogar. Acá podemos recurrir a una serie de preguntas que desarrollaron ya en el siglo I a.C. Hermágoras de Temos, quien nos dijo en definitiva que para poder tener una buena narración en cuanto al testigo se debían realizar las siguientes preguntas: ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? Todas estas preguntas deben ser las que a nosotros nos ayudan a que el testigo pueda describir el hecho que percibió y dar una narración circunstanciada de los hechos que este describe, así como también que explique cómo fue capaz de percibirlo. El orden en cuanto a las preguntas, qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo, está determinado por el tipo de historia que nosotros necesitamos que el testigo narre. No siempre se va a seguir este orden y tampoco es correcto aplicar el mismo orden siempre. Normalmente uno debe determinar el tipo de pregunta que va a hacer respecto a la deposición que el testigo va a realizar. En ese sentido es sumamente importante preparar al testigo antes de llegar al juicio. Por preparación del testigo no nos referimos a aquella norma establecida, aquella acción prohibida por el Código de Procedimiento Civil y por ende prohibida también respecto en general a todos los procedimientos y que infringe el principio de buena fe procesal. Preparar el testigo no dice relación con indicarle qué es lo que va a declarar. Preparar el testigo implica interrogarle antes para saber qué es lo que conoce, incluso antes de presentarlo ante el tribunal, para efecto de poder dirigir de manera correcta estas preguntas abiertas y llevar al testigo a que declare respecto de hechos que ha podido percibir y que no declare respecto de apreciaciones personales o hechos que no ha podido percibir. Richard Ramsey nos va a ayudar a entender un poco cuáles son las objeciones que se pueden presentar frente al interrogatorio oral. Respecto de esto, tenemos que se puede objetar por impertinente una pregunta, esto es decir, no tiene que ver con los hechos del juicio; por capciosa, una pregunta engañosa; por sugestiva, pues ya que la pregunta sugiere la respuesta; por falta de fundamento, del testimonio se desprende que no puede saberlo; por ambigua, al no ser clara; por especulativa, se le incita a presumir; por argumentativa, se propone una situación para discutir con el testigo; por compuesta, más de una pregunta a la vez; por repetitiva, la pregunta ya ha sido respondida; y por cuanto asume hechos no acreditados, ya que no han sido declarados de manera previa. Todas estas objeciones se pueden realizar frente al interrogatorio directo realizado por la contraparte, y la finalidad que tiene en definitiva es que la prueba aportada por el testigo sea efectivamente una narración de los hechos que éste percibió y que no sea en definitiva una interpretación maliciosa, o que no sea el abogado quien pretende incorporar los hechos y pretender utilizar al testigo como un mero instrumento de su labor.
Respecto al contraexamen, debemos indicar que este tampoco se encuentra regulado de forma expresa en ningún tipo de legislación procesal chilena. Por lo tanto, acá nosotros justificamos la posibilidad del contraexamen en virtud del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y mediante la incorporación a nuestro sistema jurídico interno a través del artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas establece, en definitiva, la posibilidad de realizar un contraexamen y nos dice explícitamente la de contraexaminar los testigos de cargo. Si bien la idea de testigo de cargo tiene que ver con la acusación penal, a su vez el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el mismo artículo 14 en cierta forma indica de que estas son normas que deben tenerse en consideración siempre que se deba determinar tanto la responsabilidad penal como determinar los derechos civiles, laborales o de otra índole que estén en materia de juicio. Respecto de eso, en definitiva, la parte respecto de la cual en contra de la cual se presenta el testigo siempre va a tener la posibilidad de examinar al mismo testigo. La forma correcta de realizar este contraexamen es precisamente a través de preguntas cerradas, de preguntas de un término, llevando al testigo a confirmar la información que ha aportado en el juicio. Así, el contraexamen, de acuerdo a lo que nos dice Richard Ramsey, tiene por finalidad verificar la calidad de la información aportada por el testigo. Es la prueba de la blancura frente a la deposición del testigo en el tribunal. Y un contraexamen debe apuntar a dos elementos básicos. En primer lugar, a la persona del testigo. Un contraexamen debe estar, en principio, orientado a determinar la credibilidad del testigo como persona, por qué está en el tribunal, cuáles son sus vínculos, de qué manera percibió los hechos, por qué está interesado en declarar. Si bien en materia de familia no existen preguntas de tacha y no se pueden tachar los testigos como en materia procesal civil, sí la ley permite en definitiva realizar preguntas destinadas a acreditar la credibilidad del testigo. Siempre va a ser más creíble un testigo totalmente ajeno a las partes que da una apreciación objetiva respecto de un hecho que ha podido percibir por sus sentidos y de respecto al cual puede dar cuenta en la forma en que lo percibió, que respecto de un testigo interesado que tiene una relación íntima con una de las partes y que en definitiva lo que realiza es la deposición sobre un hecho que conoció de manera indirecta o referida. Si no se puede atacar a la persona del testigo o además de atacar a la persona del testigo en cuanto a su credibilidad, también el contraexamen debe estar orientado a atacar el testimonio de la persona, tratando de presentar contradicciones respecto a las cuales más tarde se realiza su explicitación en las observaciones a la prueba. Vale decir, podemos utilizar el contraexamen para determinar que el testigo no es creíble o podemos llegar a utilizar el contraexamen para determinar que el testimonio no es creíble. Respecto de esto es fundamental conocer qué es lo que ha declarado el testigo y declarar y conocer también qué información puede aportar. Respecto a las reglas del contraexamen, la más importante dice relación con no salir a pescar. Al testigo de la contraria no se realiza un examen directo, no se le realizan preguntas abiertas, no se le pregunta qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, sino que se le hacen preguntas cerradas para que responda sí o no, y se le pregunta respecto del testimonio que acaba de realizar. Y si no, también se le puede preguntar respecto de ciertos elementos de prueba que ya existen a disposición de las partes para efectos de que este testigo confirme o refute los dichos propios, los dichos de otro testigo o la información previamente aportada ya en el juicio al tribunal. Pero siempre preguntas cortas, concisas y tratando de mostrar solamente un punto. Y si no hay nada que se le pueda extraer al testigo de la contraria, lo mejor es no contraexaminar.